A mí me tocó exponer y analizar el problema número 13 de la unidad 7 de matemáticas, ¿sí? El planteo del problema básicamente establece que, ahí está, dice que el presupuesto informativo de la cría de pollo hembras de engorde COP 500 establece el peso esperado y el consumo balanceado acumulado de esta raza para diferentes tiempos, son los contemplados en la siguiente tabla. Podemos observar la tabla que tenemos tres variables: tiempo en días, peso en gramos y consumo de balanceado acumulado, en gramos también. Bueno, información que mejor y la que más se iba a adaptar. La función que me arrojó fue la siguiente, ¿sí? Esta función lo que me quiere decir, y analizando la gráfica, es que recién, bueno, el pollo va a ir creciendo a lo largo del tiempo, a medida que vayan pasando los días, va a ir aumentando de peso, pero su peso se va a estabilizar aproximadamente en los 4 kilos 264 gramos, ¿sí? Para obtener la derivada de esta función, lo que hice fue hacerlo de dos maneras. Una, utilizando el software GeoGebra, que es la primera opción, que ahí se puede ver la derivada que me arrojó, y la segunda es utilizando las fórmulas de diferenciación, que P', que es la que está en roja, es el resultado final. Inserté P' en la base de entrada del software y la función que me arrojó fue esta función, que es básicamente la tasa de variación del peso del pollo teniendo en cuenta los días. El primer análisis que vamos a hacer es que, bueno, tiene una forma de campana, ¿sí? Y puedo decir que el máximo, ¿sí?, de crecimiento del pollo se va a dar aproximadamente entre los 35, los 36 y los 37 días. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? De que la tasa de crecimiento va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Esto quiere decir que el peso va a ir variando constantemente. Por ejemplo, tomando el punto, no sé, el día 35, ¿sí? Bueno, a los 35 días, al día siguiente, se va a esperar, o se espera aproximadamente, de que el pollo consuma entre unos 93 a 94 gramos de que aumente de peso, no que consuma, perdón, sino que aumente de peso. Entonces, a los 35 días, al día siguiente, al día 36, se espera, se estima, de que el pollo aumente entre 93 y 94 gramos. Eso es el análisis que puedo hacer yo de esta gráfica. Básicamente es eso. Y bueno, la tasa de crecimiento va a ser cada vez mayor. Lo siguiente que tenía que hacer era obtener la función de consumo marginal, pero para obtener la función de consumo marginal, primero tuve que obtener la función de consumo. Acá relacioné las variables tiempo y balanceado acumulado. Bueno, creé una lista de puntos y apliqué un ajuste polinómico de grado 2. Atento acá. Teniendo en cuenta el análisis que yo voy a hacer ahora, utilicé un ajuste polinómico de grado 2. Pero posteriormente, a medida de que vaya pasando el trabajo, que es el final, cuando se incrementan las preguntas que tenemos que hacer, utilicé un ajuste de grado 3 porque yo quería sacar costo promedio. Entonces sí o sí necesitaba números positivos, que sí o sí toda la función sea positiva. Por eso en este instante se va a ver con grado 2 y más adelante se va a ver con un ajuste polinómico de grado 3. Porque tuve que realizar ese ajuste para poder sacar bien los costos. Bueno, acá hice el ajuste polinómico de segundo grado, me arrojó un R cuadrado de 0,99 y obtuve una función creciente. La función que obtuve fue esta, ¿sí? Y como me pide consumo marginal, lo que hice es a esta función sacarle la derivada a través del software. Entonces lo que obtuve fueron estas dos funciones. La violeta es la primera función de consumo, de consumo acumulado, y la roja es su derivada, en este caso H'. Voy a analizar un intervalo de H' de consumo acumulado, ¿sí? Y el análisis que yo puedo hacer de esta función es que a los 25 días
para el día siguiente se espera, ¿sí?, que el pollo consuma aproximadamente entre 117 y 118 gramos de balanceado. En el caso del punto B, que son a los 30 días, es decir, un día más, al día 31, se espera de que el pollo consuma aproximadamente entre unos 139 y unos 140 gramos de balanceado. Y a los 35 días, al día siguiente, o sea, un día más, se espera que el pollo consuma aproximadamente entre 160 y 161 gramos de balanceado, ¿sí? Este es el análisis que yo puedo hacer de la derivada. La otra consigna nos pedía encontrar las utilidades. Para encontrar las utilidades, yo lo que tuve en cuenta fueron los ingresos y los costos. Son los ingresos menos los costos. Pero también tuve en cuenta el dato que me daba la consigna que decía: considere un precio de venta del pollo vivo de $1 por kilogramo y el costo de balanceado de 0,28 centavos de dólar por kilogramo. Entonces, ¿qué hice? Como yo sé que son ingresos menos costos, tomé la primera función de peso y hice la función de peso por 1 sobre 1000. 1 sería el dólar, el precio que vale el kilo, y los 1000 sería los 1000 gramos de un kilo, menos la segunda función de consumo por los 0,28, que son los dólares, sobre los 1000, que sería el kilo. O sea que cada kilo de balanceado en este caso sale 0,28 dólares. Y lo que hice fue obtener lo que sería la función de utilidades. Esta función, ¿qué datos me arroja? Básicamente los datos que me arroja es que lo que yo puedo analizar es que, bueno, primero y principal, para el intervalo de 0 a 80 es una función positiva, tiene un máximo, ¿sí? Y puedo decir que ese máximo se va a dar a partir de los 51 días aproximadamente, ¿sí? Es decir, la función va a crecer hasta los 51 días y a partir de los 51 días decrece. ¿Esto qué quiere decir? De 0 a 51 días, el pollo va a comer y va a aumentar de peso. Y a partir de los 51 días en adelante que se produce el decrecimiento de la función, el alimento que consume el pollo, o sea, el pollo va a consumir alimento, pero este alimento no va a incrementar su peso. O sea que después de los 51 días el pollo no va a aumentar más de peso. Eso es el análisis que yo hice de esta gráfica. A esta función yo le saqué lo que sería utilidad marginal, que es su respectiva derivada, que es la siguiente, y el análisis que yo hice de esta función es que, bueno, primero y principal es positiva para los valores comprendidos entre 0 y entre 52, y a partir de 52 es negativa. Esta función dice que el intervalo que es positivo es creciente, ¿sí? Es decir, que las utilidades van a crecer. El máximo de utilidades se va a dar aproximadamente a los 35 días, pero como vemos que a partir del día 52 comienza a decrecer, ¿sí? Es decir, que las utilidades van a decrecer con una tasa cada vez mayor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, básicamente. Y las preguntas anexas que habíamos que hacer, yo como este problema no tenía costo promedio, yo pensé en incrementárselo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el costo promedio del kilo de pollo y cómo se obtuvo la función de costo promedio? Acá, a lo que sería la función de consumo de balanceado, lo que hice, en vez de agregarle el ajuste de grado 2, lo que hice fue agregarle el ajuste de grado, el polinómico de grado 3. ¿Por qué? Porque el grado 2 en el primer intervalo de la función me daba negativo. Y yo necesito para sacar costos que me den positivo. Entonces acá le hice un ajuste de grado 3. ¿Qué hice? La función de consumo por los 0,28
que es el precio que tiene el kilo de balanceado, ¿sí? Esto me arrojó la función de costos, que analizando las imprevistas yo puedo decir que los costos van a ir creciendo y cada vez este crecimiento va a ser mayor, incluso exponencial, ¿sí? A esta función le saqué el costo promedio, es decir, hice la función obtenida sobre Q, acá está, es la función obtenida por el peso sobre Q, que sería la función de costo promedio. Entonces me arrojó la siguiente gráfica. El punto que se denomina mínimo es el punto que voy a analizar, ¿sí? Que es el mínimo de esta función. Y lo que quiere decir este punto básicamente es que yo lo denominé mínimo, pero sería el punto exacto o más eficiente. Sí, sería el punto exacto, el punto más conveniente, por así decirlo, en el cual hay que faenar el pollo. Es decir, eh, cuando el pollo tenga 3 kilos 768 gramos aproximadamente, va a ser el punto más conveniente para realizar su faena. Y listo. Muchas gracias.